Algo que me sigue sorprendiendo es que mucha gente viene a verme cuando hablo del objetivo de encontrar el sentido a la vida y me pregunta, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cómo lo encuentro? Tengo la sensación de que me esquiva, no puedo llegar hasta él. Siempre he pensado que el auténtico objetivo de la vida es ser feliz, disfrutar de ella y llegar hasta un lugar en que no esté siempre intentando ir a otro sitio. Muchas personas se pasan la vida esforzándose para poder llegar a otro lugar. Jamás consiguen llegar. Una de las formas de entender cómo encontrar tu objetivo en la vida es regresar a la naturaleza y encontrar la tuya propia. Hace unos años escribí Nuevos Pensamientos para una Vida Mejor, basado en las antiguas enseñanzas de Lao Tse y su libro llamado Tao Te Ching. Lao Tse nos recuerda que todo ser se origina del no ser. Jesús así lo dice en el Nuevo Testamento. Es el espíritu lo que da la vida. No provienes realmente de tus padres. Tú, todos nosotros provenimos de ese lugar llamado espíritu. Todos cuando llegamos al mundo lo hacemos a partir de una gota diminuta de protoplasma humano. De una pequeña mota. Todo lo que había en aquella pequeña mota se convirtió en ti. Todo lo que necesitabas estaba en aquella pequeña mota. Una de las metáforas que siempre utilizo es que durante los 9 primeros meses de vida, desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento, lo han hecho todo por ti y no has tenido que hacer nada. No te preocupa de qué color vas a tener los ojos ni qué aspecto tendrá tu cuerpo. Es algo que no depende de ti. Te rindes ante ello. Yo lo llamo impulso hacia el futuro. Es un impulso que te empuja hacia la dirección en la que se supone que tienes que ir. Y no es ninguna barbaridad plantearse que si todo lo necesario para el viaje físico ya estaba contenido ahí, ¿por qué no también todo lo necesario para el resto del viaje? Todos tus propósitos están ahí. Todo lo que eres, tu personalidad está ahí. Todo lo que puedes llegar a ser, no solo lo físico, sino todo el resto, si eres capaz de abrirte y lo permites. Finalmente, nacemos. Y como padres, miramos a esa pequeña criatura. Yo tengo 8 hijos y lo he visto muchas veces. Miras a ese bebé tan chiquitín y solo se te ocurre decir, buen trabajo, Dios, buen trabajo. No podría ser mejor. Ahora nos ocuparemos nosotros. Nos rodea un montón de gente, nuestra familia, nuestra cultura, allá donde vayamos. Y empiezan a decirnos que no podemos confiar en quiénes somos. Tenemos que confiar en algo exterior a nuestra persona y hacemos un viaje hacia la ambición. Desde que decimos ahora nos ocuparemos nosotros, le estás dando un matiz, estás cogiendo esa perfección y estás expulsando al Creador. Estamos echando a Dios. Y ahí aparece el ego. El ego. El ego es una parte nuestra que empieza a decirnos que no somos una creación divina y perfecta, esa parte de Dios de la cual provenimos. De hecho nos dice, tú solo eres lo que tienes. Se empieza con cosas como los juguetes para pasar a las cuentas corrientes y a las posesiones. En menos que canta un gallo empezamos a identificarnos en base a nuestras posesiones. Empezamos a creer en una serie de creencias que dicen que cuanto más tenga, más valioso seré como persona. Por lo tanto, nos pasamos la vida cogiendo a los niños y sumergiéndoles en una cultura que enfatiza ese más. Casi se convierte en un mantra del ego. Tienes que poseer más. Cuanto más tienes, más consciente eres de que la gente va a intentar arrebatarte las cosas. Y más te obcecas en protegerlas y en cómo poder conseguir muchas más. Pero el dilema es que si eres lo que tienes y las posesiones desaparecen, lo que eres también desaparece en el proceso. Por lo tanto, el segundo componente de este ego es la idea de que no solo soy lo que tengo, sino que también soy lo que hago. Lo que hago se convierte en eso que llamamos logro. Y en este caótico mundo que cree que se es lo que se hace, nos consumimos pensando que la idea del éxito, del valor y de la valía se basa en cuántas cosas se puedan llegar a conseguir. Por lo tanto, tengo que ganar más dinero, tengo que intentar ascender, tengo que competir con todo aquel que quiera arrebatarme lo que yo tengo. Esto se nos enseña una y otra vez. A los jóvenes se les enseña, por ejemplo, en la práctica del atletismo. Lo más importante es ser el número 1. Somos los números 1, somos mejores que el resto. Nos vemos constantemente envueltos en esta noción competitiva de creer que el mundo está diseñado para la competición. Eso es lo que dice el ego.
La tercera característica es la idea de que soy lo que los otros piensan de mí, es decir, soy mi reputación. Esto es muy importante entre los jóvenes, a quienes se enseña que tienen que vestirse según el gusto de los otros y que si no les gustas, tienes un problema. Si esto te tortura, serás distinto cada vez que salgas. Esto es bastante destacable entre las mujeres, sobre todo en relación con la familia. En nuestra cultura y sociedad, a menudo se enseña que las mujeres solo pueden realizarse en sus relaciones familiares, ya sea como hijas, ya sea como madres o ya sea como abuelas. Y aunque estos aspectos sean muy importantes y creativos en la vida de cualquier mujer, si esa es su elección, no es necesariamente la única opción. Muchas mujeres sienten la vocación de lograr algo grande, de poder hacer una gran contribución, pero con frecuencia lo dejan de lado. Así que desde aquí animo a las mujeres a que no desoigan esa llamada, no desoigáis esa parte que os dice que estáis aquí para crear algo poderoso, porque no solo tenéis la capacidad para hacerlo, sino que también tenéis el derecho de hacerlo igual que el resto. El ego tiene un sistema de creencias muy resistente que dice que la persona está separada del resto. Además, otra característica del ego nos enseña que también estoy separado de todo lo que he hecho en falta en la vida, de todas las cosas que me gustaría tener. Finalmente, el ego nos enseña el error más mayúsculo de todos. Nos enseña que estamos separados de Dios. Y una de las cosas más simples que se aprenden en el atardecer de la vida cuando pasas a la fase del sentido de la vida es darte cuenta de que provienes de una fuente. Podemos llamarla Dios, Tao, no importa cómo la llamemos. Esa fuente está en todas partes, no hay ningún lugar donde no esté, tiene que ser así porque lo crea todo. Todo proviene de esa fuente. Por lo tanto, está en mí. Si está en todas partes, también está en mí. Y si está en mí, está claro que también tiene que estar en lo que siento que me falta en la vida. Si entiendes esto, de algún modo ya estás en sintonía, en espíritu, con todo lo que echas en falta en la vida y te gustaría tener. A medida que nos acercamos al atardecer de la vida, seguimos las mismas directrices del ego que aprendimos en el amanecer de la vida, que se basan en la competición, en ganar, en ser mejores que el resto, etc. Intentamos aplicar estas mismas conductas al atardecer de la vida. Y por eso acabamos viviendo una mentira. Porque lo que era verdad por la mañana, por la tarde, ya es una mentira. El problema es que no sabemos cómo pasar a la fase del sentido de la vida. Se trata de regresar a esos primeros 9 meses, desde el momento de la concepción hasta el momento del nacimiento. Lao Tse habla de esto en el Tao Te Ching. Déjate llevar por él. Dice que el Tao no hace nada y no deja nada sin hacer. Tenemos que llegar a un lugar donde podamos rendirnos y tener la certeza de que no estamos solos, de que nos van a guiar, de que tenemos una naturaleza y de que podemos confiar en ella. No se trata de algo con lo que siempre tengamos que luchar, de lo que siempre tengamos que estar al cargo. Pensad en ello de esta forma, déjate llevar por él en vez de intentar controlarlo todo. Sin embargo, a medida que entramos en la fase del sentido de la vida, lo que sucede es que empezamos a pensar en el cumplimiento de un dharma, en cumplir un destino, en algo más profundo, un llamamiento que solo podemos sentir en nuestro interior. Nadie más puede deciros qué es, pero si lo sentís y lo sabéis, ganar y superar a otra gente se vuelve menos importante que sentirse realizado y vivir la vida con un objetivo. A medida que nos adentramos en la fase de sentido de la vida, no es que se deje de ser ambicioso, sino que combinas la ambición con el sentido. Ambicionas otras cosas. Por lo tanto, tu ambición se transforma en objetivo y tienes que aprender a convertirte en observador y dar un paso atrás. Empiezas a vivir un proceso en que solo tu fuente te guía. Empiezas a desapegarte del resultado y ese desapego te permite no tener que pelear más y que las cosas se te presenten. Ya no eres la persona que hace que sucedan las cosas, sino la que permite que aparezcan. La lucha ha desaparecido. Me preguntan una y otra vez si el ego tiene un objetivo. Y siempre respondo que no vale la pena defender el ego. El ego es simplemente el falso yo. Y cuando lo defiendes, estás defendiendo una ilusión, algo que no es realmente tu ser. Tu auténtico ser está más allá del ego.
Todos nosotros sabemos que hemos venido aquí a tocar una música, pero aún así tendemos a pensar que somos entidades separadas, que tenemos que encajar, y que esa es nuestra función en la vida. Y nada de eso es cierto. El cambio puede suceder de muchas formas. Puede ser un simple comentario, una coincidencia, un acontecimiento concreto e inesperado. Puede ser cualquier cosa. Pero el resultado es siempre el mismo. Empiezas a darte cuenta de que no estás aquí para empujar a la vida y que sea una lucha constante. Estás aquí para disfrutar y vivir en paz. Creo que tenéis que llegar hasta el punto en que ya no os concentréis en vosotros mismos y en las cosas que queréis para vosotros, sino que empecéis a pensar, prefiero que lo tenga otra persona antes que yo. Casa. Y en eso consiste la comprensión de Dios. Esperanza. Una de las cosas que pasan cuando te alejas del ego es que pasas de un estado de derecho a un estado de humildad. Te das cuenta de que no tienes derecho a nada, sino que es el ego quien habla. Por tanto, la verdad fundamental es que eres de lo que provienes. Si provienes de una divinidad, tienes que ser divino. Si levantas las manos y dices que son las manos de Dios, ¿qué hace Dios con sus manos? Dios solo da. Es lo único que sabe hacer. Lao Tse consideraba que había 4 virtudes. La primera es la veneración a cualquier tipo de vida, es decir, respeto. La segunda es la sinceridad, que no es nada más que franqueza. La tercera es la dulzura, que se manifiesta como bondad en nuestra vida. La cuarta es dar apoyo, que se manifiesta siendo servicial u ofreciendo servicio a los otros. Esas son las 4 virtudes. Lao Tse nos pide que vivamos según ellas. Hay una gran cita del poeta Hafiz. Dice, después de todo este tiempo, el sol nunca le ha dicho a la tierra, estás en deuda conmigo. Pensad en lo que puede hacer un amor así. Iluminar todo el mundo. Nadie necesita preguntarse cuál es su objetivo. Siempre lo encontrarás ayudando. Si por un solo día puedes concentrarte en hacer que la vida de otros sea mejor, si puedes concentrarte en pensar así, así es como piensa Dios. Es un concepto antiguo, pero sigue siendo relevante. Tocar la vida de alguien es más valioso que cualquier cantidad de dinero. Mi amiga Byron Katie dice, creer que necesitas lo que no tienes es la definición de locura. Que no te puedas realizar hasta que consigas todas esas cosas es una ilusión. En serio, no necesitas nada más. No importa a qué te dediques, puedes ser taxista, maestro, trabajar en una fábrica, ser director. Lo que importa es que te concentres en ayudar a los otros. Pensad en la gente que os acompaña en el camino. Podéis dirigir un negocio así, despegándoos del resultado y centrándoos en dar servicio. La vida se convierte en vivir estas virtudes. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser amable? ¿Cómo puedo sentir veneración? Si piensas así, vives en pleno sentido. Los mensajes del amanecer son sobre lo que sabes y no sabes hacer, sobre cómo te define la sociedad, pero en el atardecer, tras el cambio, se trata de estar en sintonía con una energía que se ocupa de todo y de la que todos estamos hechos. Intenta no respirar, por ejemplo, o que no te crezcan las uñas. Solo tenemos que vivir todas las virtudes. La verdad es que siento que algo más se ocupa de nosotros, así que todo consiste en rendirse ante eso, de rendirnos ante algo que es mayor que nosotros, a lo que estamos conectados y que lo controla todo. Hay un lugar en nuestro interior más profundo que quiere sentirse realizado, que quiere saber que su vida ha marcado una diferencia, que ha dejado este lugar, este planeta donde ha vivido, mejor que cuando llegó, que ha conmovido profundamente la vida de alguien con su existencia. Todos queremos eso. No es una cuestión de edad ni de encontrarse a uno mismo. Seas quien seas, tengas la edad que tengas, solo estás a un pensamiento de cambiar tu vida.